Queridos seguidores de YouTube, hoy quiero contarles una historia de terror que les helará la sangre. Les presento, El Hotel Embrujado, una historia que tiene lugar en un remoto y enigmático lugar llamado Villa Eterna. Villa Eterna es un pequeño pueblo costero ubicado en las profundidades de la costa de México. Sus playas de arena blanca y aguas cristalinas atraen a turistas de todo el mundo, pero pocos conocen el oscuro secreto que se esconde en su corazón, el Hotel Embrujado. Este hotel, una majestuosa construcción de estilo colonial, ha sido testigo de innumerables tragedias a lo largo de los años. Se dice que está habitado por almas atormentadas que vagan por sus pasillos y habitaciones en busca de redención. Mi historia comienza cuando un grupo de amigos decidió pasar una noche en el Hotel Embrujado como parte de un desafío paranormal. Ignorando las advertencias de los lugareños, se adentraron en el hotel con cámaras en mano y corazones llenos de intriga. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvió cada vez más opresivo. Puertas que se abrían y cerraban solas, ruidos inexplicables y sombras que se movían en las paredes. Los amigos comenzaron a sentir una presencia maligna que los acechaba en cada rincón oscuro. En una de las habitaciones descubrieron un viejo diario que pertenecía a una antigua empleada del hotel. Las páginas revelaban una historia de amor trágica y un pacto oscuro que había llevado a la maldición del lugar. Los espíritus vengativos habían sido invocados y condenados a vagar por la eternidad. A medida que se sumergían más en la historia, los amigos comenzaron a ser perseguidos por las almas en pena. Gritos y lamentos resonaban por los pasillos mientras las cámaras capturaban imágenes escalofriantes de figuras espectrales. Aterrorizados y desesperados por escapar, los amigos buscaron una manera de romper la maldición. Descubrieron que el único camino hacia la redención era encontrar el objeto que había desencadenado la ira de los espíritus. Siguiendo las pistas del diario, se adentraron en los oscuros sótanos del hotel. Finalmente, encontraron el objeto maldito, un antiguo espejo encantado. Con valentía y determinación, lograron destruirlo, liberando a las almas atrapadas y poniendo fin a la maldición del Hotel Embrujado. La historia del Hotel Embrujado nos enseña que debemos tener cuidado con lo que invocamos y las consecuencias de nuestras acciones. Villa Eterna sigue siendo un lugar misterioso y cautivador, pero ahora el hotel ha recuperado su esplendor y brilla con una nueva energía. Espero que esta historia de terror les haya mantenido en vilo y les haya hecho reflexionar sobre los peligros que pueden acechar en los lugares más inesperados. Si disfrutaron de esta experiencia paranormal, no olviden darle like y suscribirse al canal para más historias espeluznantes. Con cariño, María Rodríguez.